De repente, un campo de batalla desolado cobra vida. Tanques de guerra y un ejército inminente transforman la calma en una tensión palpable. En medio de esta escena caótica, un joven aparece, observando todo con una extraña serenidad, como si ya supiera lo que estaba por desatarse. El aire aún resonaba con el eco de explosiones previas, y el paisaje, devastado por la guerra, se extendía bajo un cielo gris. Entre escombros y cuerpos inertes, con aviones de combate surcando el aire, el joven permanecía inamovible, el único testigo de una masacre incomprensible. Los restos de la contienda se esparcían por la vasta llanura, la tierra quemada y los despojos marcaban el escenario. Allí, la silueta solitaria del joven se erguía, una figura enigmática que desafiaba la desolación. Frente a esta presencia desconcertante, un batallón de soldados se preparaba para el combate. Sus rostros, ocultos bajo los cascos, revelaban una determinación silenciosa, el preludio ineludible de un enfrentamiento que estaba a punto de estallar. Con el rostro manchado de sangre y una mirada que apenas denotaba agotamiento, el joven murmuró un casi imperceptible «Lo siento». Sin dudarlo, un oficial gritó la orden. Fuego, desatando la furia de las armas hacia él. La tierra tembló bajo el impacto de los proyectiles que estallaban. Una bola de fuego arrasó el lugar, pero, asombrosamente, el joven permaneció imperturbable en el centro del caos, su figura ilesa desafiando la destrucción. Repentinamente, sus ojos se encendieron con un brillo azul intenso, y su cuerpo se transformó en un borrón de energía pura. Lo que parecía una condena se convirtió en una demostración asombrosa de velocidad y poder, dejando una estela lumínica a su paso. La fuerza que emanaba de su cuerpo era tal que el suelo se quebraba bajo sus pies a medida que aceleraba. Cada paso era un estallido de energía, un rastro de destrucción que demostraba la potencia imparable que poseía. Escaló el acantilado con una agilidad sobrehumana, dejando una cascada de rocas y escombros. La gravedad, para él, era un mero concepto mientras ascendía a una velocidad que desafiaba cualquier lógica conocida, imparable hacia su objetivo. Alcanzando la cima en un parpadeo, el joven se volteó un instante para observar la explosión que se alzaba detrás suyo. Había dejado la batalla atrás, dominando el terreno con facilidad asombrosa, sin un rasguño visible. En ese momento su mente se sumergió en una reflexión inusual, mientras imágenes de un lago sereno y aves en el cielo lo acompañaban. Un día, soy un pez nadando en el lago cercano, pensó. Otro día, soy un pájaro volando en los cielos abiertos. Y a veces, soy un simple animal caminando en grupo. La introspección continuó, ahora revelando una perspectiva aún más vasta. Y a veces, soy un gran dinosaurio. Las imágenes se transformaban, mostrando la furia de un volcán en erupción y la inmensidad de montañas nevadas. Su voz interior profundizó, desde el calor de una erupción volcánica, hasta que las flores empiezan a florecer. Así, he vivido y muerto miles de veces en un ciclo eterno, como seres diferentes. El sol se ponía majestuosamente sobre un paisaje antiguo, tiñendo el cielo de naranja. Su voz interior, que había explorado el tiempo mismo, finalizó su revelación. La imagen de un ojo de elefante, con un brillo azul familiar, insinuaba el verdadero alcance de su ser. El personaje, habiendo vivido y muerto incontables veces, ahora, en su último suspiro, se sumerge en las profundidades de su ser. Un torbellino de memorias de existencias pasadas se desata, revelando un ciclo eterno de vida y muerte que lo definió por eones. En medio de esos recuerdos, un ojo gigante, bañado en sangre, brillaba con ese familiar azul que anunciaba lo inevitable. Otra vida concluía. Otra vez, resonaba su voz interior con una resignación amarga. Los rostros de los cazadores, quienes lo atraparon de nuevo, aparecían en su mente. A pesar de millones de años de recuerdos, solo una especie de ser le provocaba una hostilidad que trascendía las eras: los humanos. Durante sus incontables vidas, morir y ser consumido por un depredador más fuerte siempre fue parte del ciclo natural. Él estaba bien con eso, así funcionaba el mundo. Sin embargo, estos seres eran muy distintos, una anomalía para su entendimiento ancestral. Su malicia era evidente, tomaban vidas ajenas no por necesidad, sino por puro disfrute, un acto que rompía el equilibrio que él había conocido durante eones en cada reencarnación. Sus métodos eran innumerables y siempre mejoraban, volviendo inútil cualquier contramedida. Miles de veces, en miles de vidas, había sido asesinado por ellos. Aunque la muerte en sí no le importaba, el odio hacia los humanos, esa espinita clavada, persistía. Mientras el sol se ponía sobre un paisaje desolado, la imagen de una solitaria flor blanca brotando de la arena marcaba el inminente final. La muerte se acerca, resonaba una voz interior, anunciando otro umbral. Millones de años de vidas, y cada vez que se acercaba a las puertas de la muerte, las mismas preguntas lo asaltaban.
¿En qué tipo de ser renacería esta vez? La incertidumbre del nuevo comienzo, un misterio eterno. ¿Por qué tengo la capacidad de renacer? ¿Y cuándo terminará todo esto? Se preguntaba, su voz interior tenida de un cansancio tan profundo que parecía haber existido desde el Big Bang mismo. Un ruego silencioso emergía de su ser. Por favor, no quiero renacer de nuevo. Su deseo, sin embargo, fue ignorado. De repente, una explosión de energía azul inundó el espacio y su nueva vida comenzó de nuevo. El dolor del nacimiento era insoportable, como si todo su cuerpo fuese aplastado. Este dolor, pensó, mientras la energía lo envolvía, estoy seguro de que esta vez soy un mamífero. A pesar de todas sus existencias pasadas, nunca había sentido una agonía tan profunda, un umbral de sufrimiento desconocido. Pero, sorprendentemente, este dolor lo llenaba de una extraña emoción por la vida que comenzaba. Sus experiencias le habían enseñado que un mayor sufrimiento al nacer significaba más posibilidades de ascender a la cima de la cadena alimenticia. ¿Cuánto tiempo habrá pasado?, se preguntaba, mientras sus ojos parpadeaban abriéndose, revelando un brillo azul. Al escapar de la capa que lo cubría, sintió el aire frío, contrastando con el calor que lo rodeaba, una nueva sensación. Aunque su visión era borrosa al principio, en esta nueva vida supo de inmediato lo que era. Un bebé. Sus ojos, ahora los de un niño, brillaban con el mismo azul familiar, mientras era acunado por la calidez de su nueva madre. La calidez que ahora lo envolvía lo hizo abrir los ojos y al fin pudo ver a la figura que lo acunaba. La sorpresa lo invadió al darse cuenta de lo que había renacido. Un ser humano, la especie que más desprecio le causaba, sus enemigos más acérrimos. Con el tiempo, una palabra empezó a resonar en sus oídos, una que marcaría su nueva existencia. Yeyain, así se llamaría en esta vida que recién comenzaba. Escuchaba a las personas llamándolo por primera vez con un nombre que le era propio. En medio de una bulliciosa ciudad, compleja y desordenada, Jain empezó a observar la enmarañada vida de los humanos. Notaba cómo, a pesar de compartir una misma existencia, marcaban distinciones arbitrarias entre países y razas. Estos seres tenían la extraña costumbre de nombrar cada cosa del mundo, dándole un significado único y peculiar. Aún así, su desarrollo no era el de un niño normal. Un doctor le explicó a su madre que Jain no presentaba ningún problema físico. «Entonces, ¿por qué mi hijo no puede hablar?», preguntó ella, llena de preocupación. «Todavía es muy pronto, ¿verdad? Apenas tiene 6 años», musitó el médico intentando calmarla. Sin embargo, su madre no se conformaba, sabía que el problema era más profundo, pues Jain apenas mostraba emociones, ni siquiera lloró al nacer. El doctor, al no encontrar una explicación física, consideró la posibilidad de que fuera algo psicológico. La sugerencia, sin embargo, desató la furia de su madre, quien no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un psiquiatra? ¿Un hospital para locos? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás intentando decir que mi hijo está loco?, le gritó la madre, visiblemente alterada. El médico intentó calmarla, pero ella estaba fuera de sí. No, señora. No es lo que quise decir, solo cálmese, replicó el doctor. ¿Calmarme? ¿Cómo voy a calmarme ahora mismo?, respondió ella, con una furia desbordada que le salía por los poros. Su madre se llamaba Oh Jong-sil, y aunque Jain la consideraba estúpida e ignorante, una verdad ineludible se manifestaba. Jong-sil había perdido a toda su familia en una guerra, una tragedia que marcó su alma para siempre. Poco después, otro conflicto se llevó a su esposo. Para ella, el mundo era un lugar cruel y despiadado, sumiéndola en una soledad que parecía no tener fin. No obstante, un pequeño trozo de sí misma, su propio hijo, la ataba a la vida. Este pedazo de sangre era su único ancla, la razón por la que seguía a flote en medio de la tormenta. Para ganarse el pan, Jong-sil cargaba al pequeño Jain en su espalda y vendía verduras en el mercado local, trabajando sin descanso día y noche, demostrando una fuerza inquebrantable. Jong-sil había escuchado que los bebés se desarrollaban mejor si les hablaban con cariño y respeto. A pesar de la falta de respuesta de Jain, su madre le hablaba constantemente, susurrándole palabras de amor. A pesar de su antiguo desprecio por toda la humanidad, el cariño inquebrantable de su madre, Oh Jong-sil, no generaba en Jain el odio que cualquiera podría esperar. En esta vida, simplemente lo aceptaba como parte de su extraña nueva existencia. Pero esta reencarnación humana traía consigo una diferencia que saltaba a la vista, algo peculiar que le permitiría explorar sus límites de una forma totalmente inesperada. Mientras tanto, la brutalidad inherente a la humanidad seguía manifestándose.
En la oscuridad de la noche, un grupo de hombres atacaba con saña a otro, arrastrándolo por el suelo. Los golpes resonaban en el aire, las patadas se sucedían sin piedad, marcando la crudeza de una escena donde la violencia parecía la única ley. Entre jadeos y exclamaciones, el líder de los agresores se burlaba del caído, negándose a perdonarle la vida. La víctima, desesperada, suplicaba, gritando que no era lo que pensaban, pero sus atacantes lo arrastraban sin escuchar, advirtiéndole que si no se apuraba, su castigo sería aún peor. De repente, bajo la luna llena, una figura inusual apareció sobre un poste altísimo. Era Jain, ahora con el aspecto de un niño, pero con sus ojos brillando con un resplandor azul intenso, observando a los hombres atónitos. Perplejos, miraban hacia arriba. ¿Un niño?, se preguntaban, sin entender cómo había llegado allí, mientras Jain mantenía su gélida y analítica mirada sobre ellos. Uno de los hombres le gritó que bajara, que era peligroso, pero Jain, con esa mente milenaria en su cuerpo infantil, pensó que ese era el momento perfecto para probar los límites de esta nueva y extraña reencarnación. Sin dudar, se inclinó hacia adelante, listo para saltar desde la imponente altura del poste. Sus ojos, ahora más brillantes que nunca, reflejaban su decisión de un salto hacia lo desconocido. Con una agilidad que desafiaba lo natural, Jain aterrizó de forma impecable, como si hubiera absorbido las habilidades de una rana experta en caídas. Los hombres, atónitos, no entendían cómo había logrado tal proeza. Pero eso era solo el principio. Con la velocidad fulminante de un guepardo, Jain se movió más allá de lo que los ojos humanos podían captar, dejando a los atacantes en un estado de completa confusión. Mientras Jain concentraba una energía misteriosa en su puño, uno de los hombres, desesperado, sacó un arma, listo para disparar. La tensión se elevaba en el aire de una forma palpable. Con un poderío colosal, digno de un Argentinosauris que acaba de descubrir su lado pugilístico, Jain desató una onda de choque invisible que arrojó a los hombres por los aires, dejando claro que su fuerza era de otro mundo. Los agresores, arrojados por los aires por la invisible onda de choque de Jain, cayeron aturdidos, sus rostros marcados por el impacto de esa fuerza sobrehumana, mientras el caos se desataba a su alrededor. Jain, con sus ojos azules fijos en el pandemonium, confirmó algo trascendental. Aquella habilidad era completamente nueva para él. Nunca la había poseído en sus innumerables vidas anteriores. A pesar de haber encarnado en incontables seres a lo largo de eones y nacer siempre con las destrezas de todas sus vidas pasadas, esta vez algo era distinto. La razón seguía siendo un profundo misterio, pero al observar a la víctima suplicar, se volvió claro que esta encarnación humana marcaba el final de su larguísimo y tortuoso viaje, un verdadero punto de inflexión. Uno de los atacantes, logrando arrastrarse con el terror reflejado en sus ojos, balbuceó: ¿Vos qué demonios sos? Su voz rota por el miedo más puro ante la fuerza inexplicable del pequeño. Jain, sin inmutarse, se dio la vuelta, ignorando los gritos de los hombres tendidos en el suelo. Su mirada se perdió en el horizonte, mientras una idea final y liberadora comenzaba a tomar forma en su mente milenaria. Por fin, puedo morir. Esa era la verdadera peculiaridad de esta existencia, la promesa largamente anhelada de un final para un ciclo que se había extendido por incontables eras. Los agresores continuaban dispersos en el suelo, algunos intentando levantarse con dificultad, otros simplemente paralizados por la fuerza que los había golpeado. Jain, sin embargo, permanecía inmutable, de pie, observando a uno de los hombres que yacía inconsciente a sus pies. Su pequeña figura se alzaba con una calma casi fantasmal en medio del caos. La mirada de otro hombre era de puro terror, incapaz de procesar lo sucedido. Jain, con su puño todavía cerrado, parecía evaluar la situación, reflexionando sobre el alcance de su poder. La víctima, aún en el suelo, soltó un débil quejido de terror al ver al niño. Jain la miró con una expresión indescifrable, una mezcla de curiosidad y un cierto desdén milenario. De repente, el líder de los atacantes se irguió, su ira superando cualquier rastro de miedo, y se lanzó contra Jain, gritando: ¿Pero qué demonios sos?, mientras le lanzaba un puñetazo desesperado. El golpe impactó de lleno en el rostro de Jain, quien cayó al suelo, un rastro de sangre apareciendo. A pesar de toda su fuerza sobrenatural, el cuerpo humano del niño había revelado su vulnerabilidad de forma abrupta, sorprendiendo a todos los presentes. Tendido en el suelo, Jain sintió el dolor. Eso dolió, pensó. Si no manifiesto nada, soy igual que un humano normal. Una revelación crucial sobre los límites de su nueva y frágil forma.
Aunque el dolor del impacto aún vibraba en su cuerpo, Jain levantó la mirada hacia el agresor que lo había derribado. Mientras éste se recomponía, sus ojos se encendieron con un brillo azul intenso, liberando una vez más el poder latente en su interior. Sin embargo, la furia del atacante se impuso sobre cualquier atisbo de miedo. Con un grito cargado de rabia, se lanzó de nuevo contra el pequeño, quien permaneció inmóvil, observando el puño que se acercaba, impasible. En un parpadeo, el rostro del hombre se contorsionó en una mezcla de shock y dolor. Antes de que su golpe pudiera siquiera rozarlo, Jain interceptó su brazo con una velocidad asombrosa, apretando la muñeca con una fuerza sobrenatural. El cuerpo del agresor se retorció en un grotesco espasmo de agonía, mientras el niño, con sus ojos azules fulgurando, lo sostenía con una facilidad que hacía parecer al hombre un juguete de trapo. Para Jain era como manipular a una insignificante, una tortuga en el fango. El aire se le escapaba a bocanadas de los pulmones al agresor, quien luchaba desesperadamente por liberarse de la pequeña mano que le estrangulaba la garganta. La desesperación se grabó en cada rasgo de su rostro, mientras la presión aumentaba sin piedad. Con un desprecio casi milenario, Jain comparó a su víctima con un chimpancé. En su mente, una verdad inquebrantable se afianzaba. Si lograba manifestar sus poderes, entonces su cuerpo humano ya no sería una debilidad. Mientras la vida se desvanecía lentamente del agresor, Jain sintió cómo la energía hervía en su interior. Sus ojos brillaron con una intensidad deslumbrante, y su pequeño puño comenzó a cerrarse, acumulando una fuerza inmensa. Yo puedo ser cualquier cosa. Una explosión de energía invisible estalló desde su diminuto cuerpo, una fuerza capaz de moldear la realidad a su antojo. El mismísimo cielo pareció temblar ante la magnitud de su declaración, un eco de un poder ancestral desatado. El agresor salió disparado hacia atrás como si fuera un muñeco de trapo, su cuerpo chocando contra el suelo con una brutalidad demoledora. La sangre salpicó el aire, un testimonio gráfico del poder desatado del niño, dejando a todos los presentes completamente estupefactos. Jain se mantuvo de pie, inmaculado, salvo por la sangre en su ropa y un leve hilo carmesí bajo su nariz. Un pequeño "ah" escapó de sus labios, quizás un indicio de la fatiga o el alto precio de semejante despliegue de fuerza. Mientras el agresor se retorcía en el suelo, Jain sintió cómo sus propias fuerzas lo abandonaban sin previo aviso. Una gota de sudor se deslizó por su rostro, y de repente, su pequeño cuerpo cayó al suelo con un sonoro "thump" rendido. Cometí un error, resonó en su mente milenaria. A pesar de haber dominado innumerables formas, esta encarnación humana le presentaba un nuevo y complejo desafío. Su poder lo consumía, y sin una manifestación constante, volvía a ser tan frágil como cualquier humano. La pistola del líder de los agresores cayó al suelo con un tintineo metálico, un símbolo mudo del fin de su tiranía. Los demás, esparcidos y aturdidos por la onda de choque, yacían incapaces de moverse, víctimas del poder que acababa de manifestarse. La víctima, aún temblando en el suelo, apenas soltaba pequeños quejidos de terror. Los agresores que aún podían moverse intentaban arrastrarse, sus rostros desfigurados por el miedo y la incredulidad ante lo que habían presenciado. Mientras el agresor que lo había derribado yacía inmóvil, víctima de la explosión de energía, Jain permanecía de pie, una figura imponente a pesar de su tamaño, rodeado por el caos que él mismo había desatado. Pero la paz duró poco. El niño, agotado por la descarga brutal de poder, cayó al suelo, su pequeño cuerpo traicionado por el inmenso esfuerzo. La sangre manchaba sus ropas, un cruel recordatorio de su vulnerabilidad. El dolor lo atravesaba, una agonía que nunca antes había sentido, perforándole hasta los órganos internos. Jain, el ser milenario, se preguntaba si este era finalmente su fin, si esta frágil forma humana sería su tumba. Mientras el cielo se teñía de un crepúsculo violeta, la conciencia de Jain luchaba por no desvanecerse. Sus ojos, aunque aún opacos por el impacto, comenzaban a enfocar el mundo exterior con renovada intensidad. A pesar de la lucha interna, el cuerpo de Jain permanecía inerte sobre el suelo, su piel marcada por el polvo y la sangre. El sol se ponía, ajeno a la batalla silenciosa que libraba un ser ancestral en su interior. Un hilo de sangre espeso brotaba de sus labios, evidenciando el daño interno. Cada respiración era un tormento, cada movimiento un recordatorio de que su nueva forma humana tenía un precio mucho más alto de lo esperado. Yacía boca abajo, débil, el polvo pegado a su rostro. La impotencia era una sensación desconocida para él, una carga pesada para un ser que había dominado incontables formas a lo largo de miles de reencarnaciones. De pronto, Jain se irguió lentamente, su cuerpo tembloroso, pero la determinación brillando en sus ojos. Viví, pensó, asombrado por su propia capacidad de supervivencia. Su instinto más básico se había impuesto.
Observando el horizonte, Jain reflexionaba sobre su nueva realidad. Jamás creyó que algo lo sorprendería, pero esta habilidad inexplicable en un cuerpo tan pequeño, una máquina biológica de carne y hueso que parecía diseñada por un becario con déficit de atención, era fascinante. Así son las cosas, aceptó Jain con una leve exhalación. De repente, su mirada se clavó en el cielo, y un sonido, apenas un susurro, comenzó a abrirse paso a través del silencio de la noche. Podía oírlo. Desde la distancia un grito desesperado rasgó el aire. ¡Jain-He! Era Oyanshil, la madre humana que lo había acogido, quien corría incansablemente, con el corazón en un puño, buscándolo entre las ruinas. La mujer gritaba el nombre de su hijo, su voz un lamento que se extendía por el poblado, mientras lo buscaba con una angustia desgarradora. Cada paso era una súplica, cada mirada una búsqueda frenética. Con el rostro bañado en lágrimas, Yomsi finalmente vio a Jain de pie, inmerso en la inmensidad del paisaje. Él, con el rostro serio y enrojecido por la sangre, la observaba. La noche apenas empezaba. La sangre aún te cubría el rostro, un recordatorio brutal de la batalla reciente. Aunque te habías levantado milagrosamente de un colapso casi fatal, el agotamiento era abrumador. Tu cuerpo, en su frágil forma humana, apenas lograba sostenerse, y el dolor te recordaba a cada instante tu nueva y precaria realidad. Aún así, mientras yacías en el suelo, tu mente ya conspiraba, trazando planes para una supervivencia solitaria. Con un pequeño gorrión en la mano, te convencías de que, a pesar de no haber crecido del todo, ya eras capaz de cazar por vos mismo, sin necesitar a nadie más. Pero, como un rayo en la oscuridad, la imagen de Oyanshil se proyectó en tu mente, su abrazo cálido, el hogar que te había dado, y esa voz resonando con un amor incondicional. Aquel «te amo» que te había dicho, por más que te negaras, empezaba a calar hondo en tu ser. Con esos pensamientos aún frescos, te levantaste y, dejando atrás el escenario de la batalla, te internaste en el vasto campo. Tus pequeños pies se hundían en la tierra, llevando un cuerpo que, aunque joven, ya cargaba el peso de una existencia compleja. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, la angustia de Oyanshil crecía con cada minuto. Su voz, desesperada, rasgaba el aire, llamando tu nombre sin descanso. Una madre que había perdido casi todo lo demás, ahora temía perderte a vos también. Pasaron 4 días. Los días de errar sin rumbo te pasaron una factura brutal. El cuerpo se te sentía pesado, la fatiga era demoledora, y cada paso se convertía en una agonía. Completamente exhausto, te desplomaste de nuevo al suelo, incapaz de mantenerte en pie, cubierto de polvo y suciedad. Sentías un fuego por dentro, y el estómago se te revolvía con un malestar insoportable. Era una sensación totalmente nueva, una que te llevó a una conclusión sorprendente. ¿Sería la comida el verdadero problema? Tu forma humana te presentaba desafíos que jamás habías imaginado. En tus incontables vidas pasadas habías sido depredador, herbívoro, incluso un comensal de cualquier cosa que se te cruzara, pero esta vez, ser omnívoro parecía requerir un doctorado en nutrición cuántica. ¿Qué estaba sucediendo con tu cuerpo? Nunca antes, en tus millones de existencias, habías experimentado tal debilidad extrema, esta sensación de estar al borde de la nada, flotando en una inconsciencia que te arrastraba al abismo. La palabra muerte resonaba en tu mente con una claridad aterradora. Te sumergías más y más, aceptando ese destino con una calma extraña. Si este era realmente el fin, ¿qué más daba? Por primera vez, te sentías en paz con la idea de que tu ciclo de reencarnaciones llegara, por fin, a su último capítulo, sin arrepentimientos. De repente, tus ojos se abrieron de golpe. Una mano se extendía hacia vos en la distancia y una figura familiar se acercaba desesperada. Era Oyanshil, que, incansable, finalmente te había encontrado en medio de la nada. Su rostro, marcado por la preocupación y ahora por un alivio inmenso, se inclinó sobre vos. Un grito ahogado de «ah» se le escapó al verte allí, tirado en el suelo, pero vivo. La tensión de días de búsqueda se disolvió en el simple y milagroso avistamiento de tu pequeño cuerpo. Con el alma desbordada de pura felicidad, Oyanshil gritó tu nombre con toda la fuerza de sus pulmones, un llamado que resonaba con el amor más puro. Sin dudarlo un instante, te abrazó con una fuerza que solo una madre puede tener, un reencuentro que ponía un fin bendito a la angustiosa búsqueda. Jain, acunado en los brazos de su madre, se aferraba a la vida. Aunque sus pensamientos empezaban a aclararse después de rozar la muerte, una sensación nueva y extraña lo invadía, un hambre tan profunda que por primera vez solo deseaba la comida preparada por Oyanshil. Sin embargo, el llanto de su madre, ese sonido irritante, lo sacaba de quicio. «¿Hasta cuándo va a seguir llorando? ¡Que se calle y me dé de comer!»,
pensaba mientras su estómago rugía. Entonces la oyó susurrar Tu Jain, y una idea inusual se formó en su mente. Tal vez, si actuaba, podría hacerla parar. Así, intentando apaciguar el incesante dolor de su madre, el pequeño Jain, por primera vez, pronunció esas palabras cargadas de significado. Te amo. Pero, al contrario de lo que deseaba o esperaba, su plan no funcionó. La mujer, incapaz de contener la emoción, siguió sollozando sobre él. Aquella estúpida e ignorante Yong-sil, como la había percibido en sus inicios, o mejor dicho, la madre de Hajin no solo no paró de llorar, sino que sus sollozos se hicieron aún más intensos, inundándolo de puro alivio. Mientras Ouyang-sil lo abrazaba con desesperación y gratitud, el sol comenzó a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos y anaranjados. Esa noche, el atardecer se volvía un telón de fondo para su reencuentro, transformando el cielo en una obra de arte. Nubes rojizas y doradas se extendían sobre las imponentes montañas, reflejando la calma que poco a poco empezaba a instalarse en el corazón de la mujer. Era un espectáculo hermoso, un momento de paz que parecía envolver el alivio de Ouyang-sil, quien, aunque seguía derramando lágrimas, ya no lo hacía por desesperación, sino por la pura felicidad de haberlo recuperado. Internamente, Jain asimilaba todo. Por primera vez en incontables vidas, en lugar de rechazar el contacto, sintió una aceptación que lo sorprendió. Claro, pensó, cediendo ante la calidez de aquel abrazo. Está bien, vamos a quedarnos así un poco más, se dijo, observando a su madre. Había encontrado una nueva razón para permanecer, o al menos una estrategia, hasta que pueda valerme por mí mismo. Con el sol hundiéndose, el joven decidió que, por ahora, probaría a vivir como un humano, explorar esa nueva y compleja existencia que, como un tutorial eternamente largo de un juego de rol de mesa, se le había impuesto. Era el comienzo de una nueva fase. Mientras tanto, en otro lugar, la noticia de lo sucedido ya circulaba. ¿Un pibe? ¿Estás diciendo que un pibe te hizo esto a vos?, preguntó un hombre con incredulidad, dirigiéndose al agresor, quien, desesperado, le confirmó que sí. El agresor, intentando justificar su derrota, afirmó con vehemencia: «Yo maté a ese pibe». Sin embargo, la respuesta del otro hombre fue contundente. Entonces, ¿dónde está el cuerpo del chico? ¿Y por qué solo encontramos al detective Ian? El interrogado dudó, sus nervios a flor de piel. La interrogación se intensificó. ¿Vos mataste al detective Ian?, le inquirió el otro, dando a entender que asumía que esa era el arma del chico. El agresor lo negó todo, exigiendo que lo escucharan. Desesperado, intentó culpar a los presentes. «¿Ustedes también lo vieron? ¿Le disparé al pibe para salvarlos?». La interrogación continuaba, una tensión sofocante llenaba la sala. El agresor, con el rostro bañado en pánico, seguía negando desesperadamente cualquier participación en la desaparición del chico y en la muerte del detective. Los interrogadores, sin creer una palabra, se miraban entre sí, cuestionándose. ¿En serio le vas a creer a este? ¿Por qué le estás dando tanta importancia a lo que dice? La presión sobre el hombre se intensificaba. La paciencia se les agotó. Hartos de sus mentiras, le ordenaron que terminara con ese circo. Pero él, en un grito desgarrador, suplicaba que lo soltaran, insistiendo que ellos mismos habían sido testigos de todo. En un estallido de terror, el agresor vociferó que el detective había muerto a manos del chico, pero al instante se corrigió, con los ojos desorbitados. No había sido un niño, sino una criatura infernal, un verdadero monstruo, quien le había causado todo aquello. Uno de los interrogadores, con una frialdad impasible, le pidió que bajara el tono. Sin embargo, aunque más calmado, el agresor solo podía musitar una y otra vez la palabra monstruo grabada a fuego en su mente por la pesadilla vivida. Mientras la oscuridad de la sala de interrogatorio se desvanecía, un nuevo amanecer pintaba el cielo, marcando el inicio de una vida distinta. Los rayos del sol se derramaban sobre un pueblo apacible. Tras aquel reencuentro que lo había transformado por completo, la vida de Jain se tejió inseparablemente con la de su madre. Yonghil, aterrada por la idea de perderlo de nuevo, nunca más soltó su mano. Para Jain, la calidez de ese contacto era una sensación completamente nueva, y la sonrisa de Yong-sil, un faro en su naciente existencia. Por primera vez, el ser enigmático que habitaba su cuerpo de niño no rechazaba el afecto de su madre. Sin embargo, Jain percibía que esta nueva forma humana traía consigo riesgos inesperados. La fragilidad de su cuerpo y la intensidad de los lazos emocionales con Yong-sil lo exponían a situaciones antes impensables. En medio de una disputa infantil, la furia de Yong-sil explotó. Con una ferocidad inusual defendió al niño agredido,
confrontando a los otros con una vehemencia inquebrantable. La mujer no se contuvo, amenazando con aplastar las manos de los agresores. Jain la observaba con una calma sorprendente, notando cómo Yeong-sil, que era una fuente inagotable de afecto para él, podía transformarse en un tsunami de ira para otros, una verdadera fuerza de la naturaleza. La fama de la madre de Jain no tardó en extenderse por el pueblo. Vecinos chismosos comentaban sobre el niño que no hablaba, juzgándolo sin piedad. La tensión escaló cuando una de ellas, al manipular su arroz, tropezó. Esto desató una nueva confrontación. Con la ira encendida, Yeong-sil encaró a la chismosa. Su voz retumbó en la plaza, silenciando cualquier crítica sobre su hijo. ¿Terminaste de hablar? A nadie le interesa tu opinión, espetó. La furia de Yeong-sil tenía raíces profundas y finalmente se desnudó ante todos. ¿Qué hizo este país por nosotros?, gritó, revelando el dolor de su pasado, la muerte de su padre y la de su esposo, ambas en guerras que la habían dejado completamente sola. Yeong-sil, con la furia que la distinguía, vociferaba. Recordaba a esos chismosos que la rodeaban cómo había trabajado incansablemente desde que su hijo estaba en su vientre, sin que nadie se atreviera a detenerla. Incluso tirada en el suelo, su mirada seguía desafiante, y gritaba sin descanso que se fueran si no pensaban matarla. La mujer de Jain parecía tener un doctorado en confrontaciones públicas, librando una lucha constante contra el mundo. Sin embargo, mientras el tiempo, como un río silencioso, seguía su curso, Jain se adaptaba cada amanecer más a su cuerpo humano. Finalmente, se había acostumbrado por completo a la vida y el estilo de un niño en este nuevo mundo. Yeong-sil, con una sonrisa que ahora se había convertido en su faro, le preguntaba a Jain si su madre no era hermosa. Un lazo invisible pero fuerte los unía cada vez más, afianzando la nueva existencia de Jae-fen. Pero incluso en este escenario idílico, la mente ancestral de Jae-fen, acostumbrada a la inmensa soledad, empezó a considerar la idea de marcharse. Aún así, la decisión de probar la vida humana resonaba con fuerza en él, y con un «está bien», decidió quedarse. «Vamos a buscar algo de comida», exclamó Yeong-sil, tendiéndole la mano. Jain, por primera vez, sintió la inesperada calidez de ese contacto, una sensación completamente nueva que lo anclaba a su forma humana. Mientras caminaban entre las flores, la mano de Yeong-sil, aunque cálida, era áspera, marcando la dureza de la vida que había llevado. La curiosidad invadió a Jain, que la miró y, con su voz infantil, preguntó: ¿Por qué luchas?, inquirió Jain, quien ya había sido testigo de su inquebrantable furia. Yeong-sil, con una mirada profunda, respondió que todo lo hacía para protegerlo a él, revelando la raíz de su inquebrantable devoción. Jain suspiró mientras seguían su camino. De repente, una pequeña flor, llevada por el viento, impactó suavemente contra Yeong-sil, haciéndola tambalear apenas. No fue un accidente grave. «Hace frío, volvamos», sugirió Yeong-sil, mientras Jain seguía aferrado a su mano. Una voz interna, la del Jain más humano, clamaba con fuerza: «No quiero irme», anhelando pasar más tiempo junto a su madre adoptiva. Con un gesto tierno, Jain recogió una flor del suelo, un acto simple que escondía un deseo profundo. Quería pasar más tiempo con Yeong-sil, y su apego a ella crecía cada día más. Mientras la vida de Jain parecía florecer en esta aparente calma, una sombra del pasado se cernía sobre ellos. Un agresor, consumido por el terror, encontró la pequeña flor que Jain había dejado atrás, confirmando sus peores temores. «Te encontré, monstruo». Ajeno a la inminente amenaza, Jain miraba el horizonte con una serenidad que contrastaba con el caos latente que lo rodeaba. Su rostro reflejaba una calma inquebrantable frente a lo desconocido. En este mundo, la ley de la supervivencia del más fuerte es innegable, grabada a fuego en cada rincón. Los débiles, indefensos y sin propósito, se convierten en alimento para los depredadores que dominan la cadena. Mientras en este mundo la ley del más fuerte domina cada rincón, una verdad innegable que todo ser comprende al instante de unirse a las filas de la existencia, Jain, con su mirada azul profunda, no lograba entender todas las muertes que veía a su alrededor. No eran por supervivencia, algunas eran simplemente para que otros se refrescaran en el calor, o se protegieran del frío, volviéndose herramientas para el confort ajeno, un destino de lo más absurdo. Otros perdían la vida en pos de la innovación ajena, para que alguien guardara dinero en un monedero o, lo más bizarro de todo, como mera decoración. Sí, la vida de un ser vivo reducida a un trofeo sobre una chimenea, una suerte de cuadro abstracto hecho de hueso y vanidad. Y lo peor, muchas de esas muertes eran puro espectáculo, para el disfrute de otros, un macabro deleite que Jain consideraba la realidad más lamentable y desafortunada. Por eso, el joven,
Con esa mente ancestral que tanto había presenciado, sentía un rechazo visceral, un odio milenario latente en su mirada infantil hacia la humanidad. A pesar de todo, la vida debía continuar. Así, Jain se encontró en un nuevo escenario, rodeado por la paz aparente de la naturaleza, sumergido en la simple tarea de pescar. Una carpa fresca, el fruto de su paciencia, se sumaba a su rutina. Esos momentos se habían vuelto el reflejo de su compromiso con esta nueva vida humana, lejos del caos anterior. 12 años después de su nacimiento, Finn se había adaptado por completo a la sociedad humana. El vecindario que antes conocía, tranquilo y apacible, había experimentado un cambio radical en esos años, con calles que se enderezaban y edificios que crecían sin parar, transformando el paisaje. Ya no era ese niño pequeño, pero su esencia permanecía intacta, observando el mundo que lo rodeaba, ahora envuelto en una sombra de modernización. Las chimeneas expulsaban un humo denso y oscuro, tiñendo el cielo y el río con una pátina de contaminación que asfixiaba la atmósfera. Una nueva fábrica había brotado junto al río, justo frente a la casa de Jain, convirtiéndose en un vecino incómodo, una fuente constante de aire pesado y preocupaciones latentes. Mientras el ambiente se enrarecía, Jain observaba a Jong-il dormir como un centinela silencioso. Su madre, visiblemente agotada por la vida y el esfuerzo, descansaba en un sueño profundo, pero la calma era efímera. La sobreexposición a la contaminación cobraba su precio, y Jong-il, la mujer que tanto lo protegía, yacía enferma, debilitada por el ambiente que lo rodeaba. En un recuerdo lejano, Jain, siendo apenas un niño, miraba con aversión el plato de pescado que su madre, Jong-il, le ofrecía con una sonrisa que apenas disimulaba el cansancio. Algo en aquel alimento le generaba un rechazo visceral, una inexplicable repugnancia. Con la paciencia inquebrantable de una madre, Hyun-gil insistía, recordándole lo bueno que era y el esfuerzo que había costado pescarlo. Ahora, abrí la boca, le decía suavemente, acercándole el bocado, pero Jain, con sus ojos azules ya destellando un brillo inusual, se negaba rotundamente. Ante la terquedad de su hijo, Hyun-gil suspiró y, sin dudar, se comió el pescado ella misma, murmurando que otros rogarían por una migaja. 12 años después, Jain todavía sentía el peso de esa memoria mientras la veía lavar los trastes. Una imagen que lo atormentaba con el pensamiento de haber debido detenerla entonces, antes de que aquel acto de amor cobrara un precio tan devastador. Hoy, el cruel presente se imponía. Jain observaba en silencio a Jong-il, ahora postrada en la cama, su rostro demacrado por una enfermedad que la consumía lentamente. La contaminación, cruel y silenciosa, había cobrado su precio. Al día siguiente, mientras se preparaba para la escuela, su madre, con un hilo de voz, le preguntó si iba. Él solo asintió, lanzándole una última mirada antes de salir. Jong-il, con una sonrisa débil, le deseó que se divirtiera. Afuera, el barrio había mutado, edificios crecían sin medida y el aire se volvía denso y opresivo. En el ajetreo caótico del mercado, Jain veía cómo los humanos, en su búsqueda de confort, no dudaban en devastar todo a su paso. Si la naturaleza tuviera un buzón de sugerencias, ya habría enviado 1000 quejas formales por abuso de confianza. Las manzanas, brillantes y perfectas en el puesto, eran el símbolo de su consumo insaciable. Él sostenía una en su mano, pero esta estaba podrida, una cruda metáfora de cómo el bienestar de uno se convertía en el sufrimiento de otros. Sus ojos azules brillaban con una intensidad profunda mientras una amargura ancestral lo invadía. ¿Por qué tenía que ser Jong-il la que sufriera? Inmerso en sus reflexiones, Jain seguía vendiendo manzanas cuando un hombre se le acercó. Lo observó con una extraña fijeza, y mientras su mano se posaba casualmente sobre el hombro del joven, le preguntó el precio. 10 wones, respondió Jain. El hombre mordió la fruta, encontrando la cara. En la mente del joven resonaba la ironía de cómo los humanos creaban leyes, pero él mismo, en el pasado, había roto la más fundamental de todas. Sus ojos volvían a brillar con una fuerza inusitada. El hombre sonrió, masticando la manzana, y de repente, la palabra asesinato retumbó en la mente de Jain. Quería verte crecer, ver cómo se desarrollaba un monstruo, le espetó, revelando que lo había estado vigilando. La sonrisa de su rostro se desvaneció, endureciéndose. ¿Por qué seguís pretendiendo ser humano?, le preguntó, mientras la multitud curiosa se congregaba a su alrededor, observando la escena. Jain permaneció en silencio, sus ojos azules apenas titilando. Seguí sin hablar, murmuró el hombre con desprecio, antes de dar una orden tajante. Llévenselo. El cielo se teñía de un crepúsculo amenazante mientras Jain era acorralado, el fin de una falsa paz se cernía sobre él. Acorralado, con las muñecas aprisionadas, Jain sentía el peso opresivo de la multitud y la maldad implacable del agresor.
Su precaria paz se desmoronaba. La confrontación que tanto temía se materializaba de golpe, sin piedad. Mientras el metal frío de las esposas se clavaba en su piel, el agresor continuó su asalto verbal, acusándolo de espionaje. La amenaza se volvía aún más personal. Si sos un espía, tu vieja también lo es. Ya enviamos a buscarla, espetó con una sonrisa torcida, revelando así su cruel plan. Con esa misma sonrisa perversa, el agresor remarcó: ella no parece gozar de buena salud. Una investigación por espionaje es bastante dura. Estas palabras, cargadas de veneno, encendieron una furia ancestral en Jain. Sus ojos se tiñeron de un azul eléctrico cegador y una energía inmensa comenzó a emanar de su ser. La gente, aterrada, comenzó a retroceder. El agresor, con pánico, advirtió: aléjense de él, podrían morir. Debajo de Jain, la energía se condensaba explosivamente en sus pies, haciendo que el suelo vibrara con una intensidad anormal. De repente, una explosión masiva de energía azul se desató, pulverizando el suelo y las estructuras circundantes. Los edificios se desmoronaron como castillos de arena, mientras el agresor y sus hombres eran arrastrados por la onda expansiva, completamente superados por lo que veían. El rostro del agresor se contorsionó en una mueca de puro terror, mientras sus secuaces caían aturdidos. Nadie podía creer lo presenciado. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, solo roto por el crujido incesante de los escombros cayendo. Entre el polvo y los restos, Jain se irguió imponente. Las esposas que lo habían confinado se hicieron añicos bajo su poder. Sus ojos azules brillaban con una intensidad formidable, reflejando la ira contenida que finalmente había desatado. El agresor, recuperado, se giró hacia sus hombres atónitos. «No lo entendés, es un monstruo», les dijo, confirmando la aterradora naturaleza de Jain. El cielo, teñido de naranja luminoso, proyectaba una sombra espectral sobre el caos. Y en ese instante, como un eco del pasado, la imagen de un Jain más joven huyendo apareció en su mente, con el cielo oscureciéndose a sus espaldas. Era el recuerdo vívido de la última vez que había sido acorralado, cuando se le llamó. Aquel humano lo había subestimado, sin saber que Jain, en su esencia, podía transformarse en lo que quisiera. Sus reencarnaciones le habían otorgado una versatilidad que trascendía la comprensión mortal, un poder latente listo para emerger. Y así, en aquel día del recuerdo, Jain había liberado toda su fuerza. Corriendo a una velocidad imposible, sus ojos emitían una luz azul cegadora, dejando un rastro de destrucción a su paso, demostrando, sin lugar a dudas, su verdadero y abrumador poder. 12 años habían transcurrido desde aquel incidente que lo cambió todo. El mundo, en su incansable carrera hacia el progreso, había mutado. Las ciudades se alzaban como esos hongos que brotan de la nada, solo que estos olían a una mezcla extraña de progreso y contaminación. Entre la marea de gente, Jain observaba con curiosidad renovada. Había llegado a una reveladora conclusión. Los humanos, pese a su frágil constitución, eran el epicentro del mundo por una sola razón. Su sofisticado lenguaje, su comunicación complejísima, les permitió formar grupos y desarrollar civilizaciones más rápido que otras especies. Jain, el ancestral ser renacido, había dominado su lenguaje, integrándose en la sociedad humana como uno más, al menos en la superficie. Jain, el ser ancestral, no lograba desprenderse de esa sonrisa. La de su madre, Ouyang-sil, era un ancla en su existencia, un faro que iluminaba su camino. Pero, para alguien como él, ¿era ese apego una bendición o una condena? Esa pregunta resonaba fuerte, trayéndole el recuerdo de un Jain niño, vulnerable, buscando refugio entre los brazos de Yongshil. En aquel consuelo materno, se preguntaba si esa vida humana era un regalo invaluable o una cruel y permanente condena. Ecos de su furia ancestral no se disipaban. Cuando la gente lo acorraló y lo llamó monstruo por última vez, su poder se desató en una explosión de velocidad y destrucción. Él, imparable, saltó sobre las aguas con una fuerza inaudita. Corriendo a una velocidad imposible sobre la superficie del lago, Jain dejaba una estela de caos. Su energía, inmensa, transformaba el paisaje con cada zancada y el mundo entero parecía distorsionarse a su paso. Luego, la carrera continuó en tierra, donde cada impacto de sus pies sacudía el suelo, dejando una marca inconfundible de su abrumadora fuerza. Su cuerpo, ahora un recipiente de pura energía, brillaba con una luz azul cegadora. Al caer, el impacto generaba ondas expansivas que distorsionaban el entorno, demostrando su poder imparable. Sus ojos, teñidos de un azul eléctrico,
reflejaban la ira contenida que finalmente había liberado, confirmando sin duda su aterradora naturaleza. Nadie que lo viera en ese instante podría subestimarlo, pues era más que obvio que era capaz de pulverizarte con solo un estornudo. Mientras tanto, bajo un cielo crepuscular, la vida continuaba su curso. Un hombre, con un cigarrillo entre los dedos, fumaba pensativo. «¿Estás bien?», le preguntó a su compañero, notando la conmoción. ¿Qué?, replicó el otro, sorprendido. «¿Por qué lo decís? Te vi cuando el jefe te regañaba». La conversación inevitablemente se desvió hacia el reciente incidente, donde el agresor o jefe había actuado de forma tan irracional. «A mí también me pareció raro», admitió el primero, soltando una bocanada de humo. «¿Un espía de 12 años? ¿Y que el jefe movilizara a tantos para atraparlo? Dicen que forzó todo por su posición, que usó su influencia para una estupidez». «Lo sé, sí, lo sé bien». «Entonces, ¿por qué lo intentaste detener?». El compañero insistió, mirándolo fijamente, buscando una respuesta. «¿Por qué?». La imagen de la madre de Jain Yun-shil, enferma y frágil, cruzó la mente del hombre como un rayo, ofreciendo una respuesta tácita a esa pregunta. El hombre exhaló el humo, su rostro revelando una profunda y dolorosa verdad. Su voz apenas un susurro. «Porque tuve miedo». La pura magnitud del poder desatado por Jain había quebrado su voluntad, había roto cada fibra de su ser, dejándolo sin opciones. En un nuevo escenario, el agresor y sus hombres se acercaban a una casa. «¿Es aquí?», preguntó uno. «Sí, este debe ser el lugar», respondió el agresor con una frialdad espeluznante. «Arránquenla». La fría determinación del agresor los llevó directo a la casa de Oh Yeon-sil, que se levantaba bajo el cielo crepuscular. Sus hombres se movieron, llamando a la puerta con una voz que presagiaba problemas, listos para la confrontación. Pero, ¿por qué tanta prisa? La respuesta estaba grabada a fuego en sus mentes. Ese día en el mercado, cuando el suelo tembló bajo sus pies y un cuerpo se desplomó sin remedio, víctima de una fuerza invisible, los ojos de Jain, resplandecientes, revelaban un poder que helaba la sangre, mientras la gente, aterrada, se preguntaba: ¿qué fue eso? ¿De dónde salió? El agresor, sintiendo el mismo miedo que sus hombres, confrontó al joven, al que ya conocía. Aunque sus subordinados susurraban sobre la irracionalidad del jefe, el agresor no dudó. Con la mirada fija en Jain, les ordenó capturarlo, a pesar de que el joven solo se mantenía en silencio esperando su destino. Jain estaba rodeado, el ambiente cargado con la amenaza inminente de una fuerza contenida que prometía desatar el infierno si era provocada. Los hombres del agresor no lo sabían, pero estaban al borde de un precipicio. Mientras tanto, de vuelta en la casa de Yeon-sil, la puerta se abrió lentamente. La madre de Jain, visiblemente frágil y agotada por la enfermedad, apareció en el umbral, su rostro marcado por la preocupación ante la inminente llegada. Los hombres del agresor reconocieron a Yeon-sil, notando su estado delicado, una mujer postrada en cama por la grave enfermedad. Su presencia solo añadió una capa más de tensión a la ya volátil situación que se estaba gestando. En ese preciso instante, Jain apareció junto a su madre. El agresor, sin piedad alguna, lanzó su orden: «Captúrenlos a los dos». Esa sentencia, pronunciada con una frialdad escalofriante, sellaba el destino de Jain y Yeon-sil. La escena era desgarradora. Yeon-sil, a pesar de su debilidad, intentó proteger a su hijo, mientras la gente del vecindario, curiosa y horrorizada, comenzaba a congregarse. La desesperación de la madre era palpable. Con una voz rota por la desesperación, Yeon-sil se esforzó por gritar, buscando ayuda. Un último aliento para alertar a la gente sobre el rapto de su hijo. Pero, ¿quién se atrevería a desafiar al agresor y sus hombres? Un hombre la golpeó sin contemplaciones, mandándola a callar con brutalidad. El agresor, imperturbable, se preguntó si estaba actuando, sugiriendo que la frágil madre de Jain, en su lecho de enfermedad, era en realidad una espía, quizá con una agenda secreta más enredada que un ovillo de lana en una lavadora sin tapa. Jain observó el acto, su mirada fija en la mujer que lo había amado incondicionalmente, mientras ella era silenciada de la manera más cruel. La rabia ancestral en su interior burbujeaba, a punto de desbordarse. Sus ojos se tiñeron de un azul eléctrico cegador. La furia se hizo tangible. En ese momento, Jain comprendió que el lenguaje humano, tan sofisticado, servía también para la hipocresía. Yeon-sil fue arrojada sin piedad al suelo, los escalofríos recorrieron su cuerpo. La furia ancestral, que había intentado reprimir, se desbordaba sin control. En ese instante decisivo, Jain, el ser enigmático, estaba a punto de abandonar toda pretensión de humanidad. La última hebra de cordura de Jain se rompió por completo. Sus ojos, ahora de un azul eléctrico cegador,
ardían con la furia ancestral que por tanto tiempo había reprimido. Era el punto de no retorno, el abismo hacia lo que verdaderamente es, un ser que había decidido soltar las amarras de la humanidad para siempre. Con cada fibra de su ser liberada, el joven desató una fuerza devastadora. Los cuerpos de los agresores fueron arrojados por el aire con una violencia brutal, sus contornos brillando con energía azul. Los golpes resonaron, marcando el inicio de una furia desatada, sin piedad ni freno. La devastación se extendía, dejando una estela de caos y cuerpos inertes. Su mano, antes delicada, ahora resplandecía con un fulgor sangriento. Era evidencia de una fuerza imparable. Entre el horror de la masacre, el rostro de su madre, desfigurado por el dolor, se clavaba en su memoria. Un recordatorio agónico de su despertar. En medio de todo ese horror, la mente de Jain se aferró a un doloroso recuerdo. Una voz infantil, la de su joven madre, lo llamaba entre el caos. Se veía a sí mismo de niño, los ojos llenos de terror, y a ella, a su lado, llorando y lastimada por sus propias manos. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un rayo. «Ah, otra vez», resonó en su cabeza. La misma escena de dolor y arrepentimiento. Young-sil lloraba desconsolada mientras él, un niño, observaba impotente el daño que había causado, reviviendo el eco de explosiones pasadas. El chirrido de unos neumáticos lo devolvió de golpe a un primer encuentro con el horror. Un jeep se detuvo bruscamente. El agresor, junto a sus hombres, con una mezcla de pavor y triunfo, exclamaron. El joven, en aquel entonces un niño, solo podía observar ya un depredador involuntario en ese campo de batalla. La voz del agresor resonó, confirmando lo que su poder ya había gritado. Les dije que era un monstruo. Jain, un niño cubierto de sangre, escuchó la palabra resonar en su mente. Fue la aceptación fría de su verdadera naturaleza. Una verdad brutal que el tiempo y las reencarnaciones no habían podido borrar. Los hombres del agresor, aterrorizados, se advirtieron entre sí que no habría piedad. La mano de Jain, resplandeciendo tenuemente con sangre y poder, se alzó, mientras el cabello de su madre caía sin vida. Un grito silencioso que le rompió el alma al joven. El caos estaba a punto de desatarse. En un acto de desesperación, Young-sil se interpuso gritando ser la culpable. Su cuerpo frágil y herido, buscaba proteger a su hijo, ofreciéndose como sacrificio. Fui yo los maté, imploró, con voz quebrada, para desviar la atención de Jain. Mi hijo no hizo nada, es toda mi culpa, gritó Young-sil, con voz desgarrada. Jain la observaba, incapaz de comprender tal abnegación. Los hombres del agresor, mudos, presenciaron la desgarradora escena. Una madre que, sin fuerzas, aún luchaba por la vida de su hijo. Young-sil, una mujer tan débil que apenas podía comer, se movía con la ferocidad de una leona. Jain, en su fuero interno, se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué luchas así? Su mente volvió al recuerdo de su niñez, cuando solo había paz y la calidez de su mano. La imagen de su madre joven y feliz, junto a él, niño, se desvaneció como un sueño lejano. La realidad lo arrastró de vuelta al horror. Su propia mano, manchada de sangre y rodeada de un aura luminosa, era un recordatorio brutal del monstruo que se había desatado. Los desgarradores gritos de Young-sil, su rostro contorsionado por el terror y el dolor, se clavaron en el alma de Jain. Una lágrima se deslizó por su mejilla, mientras la verdad más profunda emergía. Lo hago para protegerte, resonó en su mente, el verdadero motor de su desatada furia. Las lágrimas brotaron sin control del joven Jain, un niño atrapado en un cuerpo que albergaba siglos de dolor. Su mano ensangrentada sobre el pecho era un símbolo de la herida profunda que la brutalidad de los humanos le había infligido, marcando un punto sin retorno. La bestia por fin había despertado. El agresor presenciaba la masacre con una mezcla de pavor y asombro, mientras la voz desgarrada de Young-sil resonaba en el caos. «Yo los maté. Mi hijo no hizo nada malo», suplicaba una y otra vez, con los brazos extendidos y una mirada desesperada, ofreciéndose como chivo expiatorio para proteger a Jain. «Llévenme a mí, yo lo hice», clamaba, intentando desviar la atención de su hijo a toda costa, un cuerpo frágil frente a la devastación que los rodeaba. En ese momento, la mente de Jain se sumergió en un recuerdo doloroso. Volvió a la escena de su niñez, donde su yo infantil, rodeado de un aura oscura y alas de cuervo, parecía ocultarse de una verdad inminente. Allí, en ese flashback, el agresor y sus hombres irrumpían, encontrando a un pequeño Jain cubierto de sangre junto a su joven madre.
Ellos ya habían sido testigos de ese poder incontrolable. El niño, con los ojos llorosos y el rostro manchado, era un depredador sin saberlo, mientras los hombres preparaban sus armas, listos para contener la amenaza desatada. Fue entonces cuando Jung-shil, con un acto desesperado y puro amor, lanzó una estatua para interponerse entre los agresores y el pequeño Jain, demostrando su incondicional amor desde siempre en aquel intento heroico. La tensión aumentaba, y entre el sonido de las armas siendo cargadas, una voz seca resonó. Allá vamos, confirmando la inminente confrontación. El cielo se tiñó de un naranja ominoso, y Jung-shil, con terror en los ojos, presenció una explosión. El vuelo disperso de los pájaros era la señal de la devastación inminente. Fue justo allí donde la bestia que Jain llevaba dentro hirió a su propia madre, dejándole una marca visible en el brazo, cicatriz del dolor y el sacrificio. Al ver a su pequeño Jain con esos ojos brillando de un azul eléctrico, Jung-shil comprendió el origen de toda esa destrucción. Gritó su nombre, impactada por la revelación del poder de su hijo, que la había herido sin querer. Una risa estridente del agresor irrumpió en el silencio. «Lo sabía, es la chica, dispárenle», proclamó. Había reconocido en Jung-shil la clave para controlar a Jain, como si fuera la correa de un perrito salchicha hiperactivo. Un subordinado, con una pizca de cordura, osó cuestionar al agresor. «Jefe, si no se resisten, ¿no deberíamos?», pero su voz fue ahogada por un grito furioso. El agresor, temblando de terror, inquirió. «¿No entienden la situación? ¿Quieren terminar como ellos?». Sin dar opción a sus hombres, con la cara contorsionada por la rabia y el miedo que lo carcomía por dentro, el agresor les gritó sin dudar. «Es una orden, disparen», sellando el destino de Jung-shil y Jain con sus palabras de fuego. El pequeño Jain, con sus ojos azul eléctrico, miraba a su madre. Su mirada ya no era de terror, sino de una abnegación que trascendía el dolor, un sacrificio que forjaría al monstruo que ahora era. El agresor, presa del pánico, les gritó a sus hombres sin dudar, exigiendo que abrieran fuego contra Jain y Jung-shil. Sus palabras resonaron con una mezcla de furia y terror, mientras los subordinados alzaban sus armas, listos para ejecutar la orden y sellar el destino de ambos. Con el líder dando la sentencia final, una explosión de determinación se apoderó de Jain. Su mirada se endureció al ver a su madre herida, escuchando sus silenciosas súplicas de sacrificio. En su mente, una promesa de protección resonaba con fuerza. «Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo». Fue entonces que los ojos de Jain se encendieron con un azul eléctrico cegador. Un poder ancestral emergía de lo más profundo de su ser, manifestándose en plumas oscuras que revolotearon a su alrededor. Era la suma de todas las vidas que había vivido, cada reencarnación que lo había llevado a este punto crucial. En un destello, un recuerdo se apoderó de él. Jung-shil interponiéndose entre el pequeño Jain y las balas, un acto de amor incondicional que desató la energía oculta en la mano del niño. Esta explotó, llevando sus poderes al límite más extremo. Mientras Jung-shil caía herida, el pequeño Jain se mantenía en pie, su rostro reflejaba una determinación aterradora. «Perfecto, puedo hacer esto». «Estén atentos», pensó, aceptando la bestia que habitaba en él y preparándose para el caos. Con su cuerpo irradiando una luz azul intensa, Jain desató su poder. Las balas, con la misma efectividad que un mosquito intentando perforar un tanque de guerra, rebotaron inútilmente contra una barrera invisible que se formó a su alrededor. El disparo resonó, pero los hombres cayeron heridos, víctimas del poder descontrolado del niño. Jung-shil, aún en el suelo, extendió su mano hacia él mientras Jain la miraba, sus ojos azules destellando, manchado de sangre, pero completamente ileso. La mano de Jung-shil estaba herida, marcada por la cicatriz del ataque de su propio hijo. El agresor, con la cara contorsionada por el pánico, no podía creer lo que veía. Para él, aquello era la confirmación irrefutable. Esa mujer era la clave para controlar esa criatura. Con su voz llena de rabia y terror, el agresor les gritó a sus hombres, ordenándoles que siguieran disparando a Jain, quien permanecía inmóvil, ajeno a las balas. «No terminen como los que ya cayeron», los instaba su jefe. Al ver el rostro desesperado de su madre, Jain comprendió que no tenía otra opción. Sus ojos brillaron con un torbellino de emociones contenidas, y en su mente resonó una frase. Una vez más, dispuesto a desatar su furia, se inclinó sobre Jung-shil, observándola herida y vulnerable. Ella lo miró con un amor incondicional, un amor que él aún no comprendía del todo, pero que lo impulsaba a protegerla de cualquier amenaza. El agresor, viendo que nada funcionaba, ordenó el ataque final. Jung-shil, con un último acto de abnegación, lo abrazó, susurrándole que todo estaría bien, que no se preocupara.
Jain la miró con una expresión de dolor y aceptación, listo para el sacrificio. Yonsil se mantuvo firme, cubriendo a Jain como un escudo humano. Sus ojos se encontraron en una conexión inquebrantable, mientras la bestia que Jain llevaba dentro finalmente abrazaba su verdadera naturaleza, todo por el amor de su madre. Un recuerdo escalofriante, como una flecha de hielo, atravesó la mente de Jain. De niño, en aquel día funesto, tras desatar sin control su inmenso poder, Yonsil yacía en el suelo, herida, su cuerpo manchado con la sangre que él había causado. Al verla, el pequeño Jain, con sus ojos azules llenos de terror, escuchó la voz brutal del agresor retumbando, tildándolo de monstruo, un eco oscuro que lo perseguiría por siempre. Yonsil, apenas consciente, con el dolor grabado en su rostro, intentó alzar su mano herida. Un grito mudo de angustia escapó de Jain, la dura realidad de su poder descontrolado, golpeándolo con fuerza. A pesar de la agonía, Yonsil estiró su mano, buscando alcanzar a su hijo, su mirada desbordada de consuelo hacia el niño aterrorizado. Esa conexión, forjada en el dolor y el amor más puro, se mantuvo inquebrantable entre ellos, un lazo sellado por el sacrificio. Lágrimas de dolor y abnegación resbalaban por el rostro de Yonsil, tanto en aquel pasado lejano como en el presente brutal. Un testamento silencioso de cada sacrificio ofrecido por el bienestar de su hijo. En medio de aquel caos infantil, el pequeño Jain se aferró a su madre herida. Un abrazo donde la aceptación de ese amor incondicional que lo anclaba a la humanidad se hizo tangible. Mientras el sol se sumergía en el horizonte, la escena se desvanecía, arrastrándolo de vuelta a la brutal realidad. Las aves se perdían en el cielo y una oscuridad profunda, como un abismo, envolvía su mente. De repente, un torbellino de luces la arrastró y los ojos de Yonsil se abrieron lentamente, como quien despierta de un letargo en medio del peligro inminente. Flotando en un vacío de luz, Yonsil se preguntó si aquello era el cielo, desorientada y confundida por el lugar. Fue entonces cuando, a lo lejos, la figura familiar de su pequeño hijo comenzó a materializarse, trayéndole un soplo de consuelo en la inmensidad. Con una suave sonrisa, Yonsil le preguntó por qué lloraba así, si ni siquiera lo había hecho al nacer, buscando aliviar su pena. El pequeño Jain, con el rostro bañado en lágrimas, solo pudo murmurar un repetido y sentido «Lo siento», sintiendo el peso de su dolor. Jain, abrumado por la culpa, se lamentó de no saber qué hacer con esos poderes y se culpó por cada desgracia ocurrida. Yonsil, con una calma que lo envolvió, estaba dispuesta a tranquilizarlo, mostrándole que nada de aquello era su culpa. Lo abrazó con una ternura infinita, susurrándole que todo estaría bien, que no debía preocuparse por nada. Con palabras que resonaron en lo más profundo de su ser, le afirmó que haberlo tenido como hijo era lo mejor que le había pasado, un amor que trascendía cualquier miedo o adversidad. El niño, con la voz apenas un susurro que se quebraba, le dio las gracias. Yonsil le respondió con un sí, prometiéndole que se verían pronto, mientras su mirada se perdía y sus ojos se cerraban sumiéndola en una profunda oscuridad. En ese abrazo final, le pidió un favor, una última voluntad que el pequeño Jain debía cumplir, un encargo de vital importancia que definiría su destino. Con lágrimas rodando incesantes por su rostro, Jain escuchó atento las palabras de su madre. La expresión en los labios de Jain era clara, transmitiendo una seriedad que el niño comprendió perfectamente, aceptando así su destino. Y de pronto, la visión se desvaneció, arrastrando a Jain de regreso al crudo presente. Con su madre ahora en brazos, la voz de Yonsil resonó en lo más profundo de su mente. Jain. Rodeados por el agresor y sus hombres, el joven estaba listo para abrazar la bestia que había prometido ser, la que emergería por fin. Con su madre en brazos, la voz de Yonsil retumbaba en lo más profundo de la mente de Jain. Rodeados por el agresor y sus hombres, el joven estaba listo para abrazar la bestia que había prometido ser. Las palabras de Yonsil aún resonaban. «Haceme un favor, pase lo que pase, no importa lo que tengas que hacer». Mientras el agresor los observaba con furia, el cuerpo de Jain irradiaba un fulgor azul intenso, dejando a sus hombres inertes, testigos mudos de la explosión de su poder ancestral. Lágrimas bañaban su rostro ensangrentado, y sus ojos se volvían de un azul eléctrico cegador. La voz de Yonsil imploraba una última vez. «Por favor, seguí viviendo». Ese era el favor crucial que le había pedido, el motor de la masacre inminente. Pero, ¿por qué el agresor estaba tan obsesionado con Jain? Aunque había muchas razones para su fijación, la respuesta era, en su mente, dolorosamente simple.
Puro orgullo. Jain, con su aura oscura, desafiaba directamente la arrogancia humana, un poder que no podía ser comprendido ni controlado por la lógica que ellos conocían. La humanidad se enorgullece de su capacidad para entender el mundo y por eso mismo le teme a todo lo que escapa a su comprensión. Es por esto que el agresor reaccionaba así, intentando, una y otra vez, poner fin a Jain, convencido de que al eliminarlo, erradicaría su propio miedo. Sin embargo, frente al miedo y la arrogancia de los hombres, la súplica de Jung-shil era ineludible para el joven Jain, Bibi. El pequeño Jain, abrumado por el peso de su poder y la culpa por el daño causado, sentía que no podía coexistir con los humanos. A pesar del caos y los cuerpos esparcidos a su alrededor, la culpa lo consumía. Creía que podría herir o incluso matar a otro ser humano, pero el recuerdo de su madre consolándolo permanecía intacto. Con su pequeño rostro bañado en lágrimas, el niño escuchaba la voz de su madre, firme y llena de amor, que le decía: «Solo viví». Era una orden sencilla, pero que lo ataba al mundo humano con un lazo irrompible, inquebrantable, como una soga que te lanza el universo cuando te estás por precipitar al vacío. Al ver a su madre herida en el suelo, el pequeño Jain, con el corazón apretado por la culpa y la promesa, finalmente asintió, un susurro de resignación y determinación escapando de sus labios. «Está bien, lo haré». El favor de Jung-shil se había grabado a fuego en su alma. De pronto, la visión se desvaneció, arrastrándolo de regreso al crudo presente. Con su madre en brazos, Jain había abrazado por completo la bestia que había prometido ser. Ya no había vuelta atrás. «Pase lo que me pase, no importa lo que tenga que hacer», resonaba la voz de su madre, dándole la fuerza para desatar la masacre. La visión lo arrastró de nuevo a ese instante crucial de su infancia. Herido, con la culpa calándole hasta los huesos, el pequeño Jain se aferraba a la última voluntad de su madre, un pacto grabado en su alma con lágrimas y sangre, que él siguiera viviendo. De vuelta en el presente, los restos de la masacre yacían esparcidos, un testimonio mudo del poder desatado por Jain. Sus ojos brillaban con un azul gélido mientras el agresor, derrotado y tembloroso, apenas podía emitir un jadeo, el terror grabándosele en la piel. La rabia, sin embargo, pronto estalló en el agresor, sus gritos resonando. «¿Qué esperan?», se escapa mientras ordenaba a sus hombres subir a los vehículos, iniciando una persecución desesperada en busca del joven. Convencido de que ese era el momento clave, el agresor apretó los dientes. «Ahora está débil. Es nuestra última oportunidad», bramó, exigiéndoles que lo atraparan, viendo como Jain, a lo lejos, se lanzaba a la carrera por el campo. Bajo un cielo teñido de naranja por el atardecer, los neumáticos del vehículo levantaban polvo, persiguiendo implacablemente al joven a través de un inmenso campo de flores amarillas. El aire se sentía cargado, denso por la tensión de la persecución a través de ese bello paisaje. El sol se hundía en el horizonte, proyectando sombras largas, mientras Jain corría con una agilidad sorprendente, su figura diminuta casi perdida entre el vasto tapiz dorado de las flores. De repente, un destello en blanco y negro irrumpió en su mente, un recuerdo de su madre y él, niños, en ese mismo campo, bajo un cielo similar. Una dolorosa imagen de su yo infantil, cubierto de lágrimas, corriendo por el lugar. Era el pequeño Jain correteando por el campo cuando, de la nada, un grupo de hombres armados, liderados por un agresor mucho más joven pero igual de imponente, se le cruzó en el camino, deteniéndolo en seco. Con el arma apuntándole, el agresor del pasado se burlaba, su risa resonando con una crueldad helada mientras se mofaba del pequeño, que permanecía inmóvil, vulnerable ante él. «¿Ya terminaste de correr? ¿Por qué no lo haces otra vez?», espetaba el agresor. El pequeño Jain, con una mirada en la que se mezclaban culpa y resignación, susurró por qué no podía. Mamá se lastimaría si lo hacía. Con las manos cubriéndole el rostro, Jain, ahora visiblemente avergonzado por sus acciones recientes, murmuró un «lo siento», dejando a los hombres del agresor perplejos. «Las personas que maté antes y todos ustedes aquí», continuó, su voz apenas un hilo, «todos deben haber tenido una madre y alguien a quien amar». Era un eco de su propia pena, un intento desesperado de empatía. «Justo como yo», añadió Jain, sus ojos azules brillando con una intensidad que trascendía el tiempo. El agresor, con una mueca de desprecio, se burló. «Vaya, para ser un mocoso, hablas bastante bien». Jain, con la mirada aún cargada de culpa, intentaba procesar sus propios actos, admitiendo su error. Pero la voz de su conciencia también se volcó hacia el agresor, confrontándolo. «Vos también destruís sin remordimientos», le espetó con una seriedad impropia de su edad. Entre los ecos de la devastación, Jain lo acusó sin titubeos. Sus ojos infantiles,
ahora teñidos de un azul eléctrico, brillaban con intensidad sobrehumana. «Destruís todo lo que tocás y arruinás la vida de los demás», le recriminó el pequeño. Los hombres del agresor no podían creer lo que escuchaban, su ira y perplejidad se mezclaban. Jain, ajeno a su asombro, se sumergió en profunda reflexión. Siempre se había preguntado por qué renacía una y otra vez, por qué su existencia se repetía en un bucle sin fin, mientras la tierra a su alrededor crujía por la manifestación inminente de su poder. La pregunta fundamental resonaba en su mente. ¿Por qué había sido dotado de tales habilidades? La respuesta, tan elusiva hasta ahora, se reveló ante él con una claridad abrumadora, como si un velo se hubiera descorrido. Lo había entendido, por fin. El agresor, con el rostro contorsionado por el terror, observó cómo el poder de Jain se desataba, envolviéndolo en un aura azul eléctrica. La tierra temblaba mientras el niño, con una frialdad escalofriante, proclamaba: «Todos ustedes, humanos inútiles». Con sus ojos azules brillando intensamente, el pequeño Jain reveló la verdad de su propósito ancestral, una declaración que hizo eco en el paisaje agrietado, dejando una marca imborrable en el aire. Nací para llevar a su especie a la extinción. Las grietas se extendían a cada paso del niño, reflejando el poder desatado que emanaba de su ser. Los hombres, paralizados por el miedo, solo pudieron retroceder, sus rostros reflejando el pánico ante la magnitud del poder desatado. La tierra bajo sus pies seguía rompiéndose, como si el propio planeta se resquebrajara ante la furia del niño. Luego, como marionetas de trapo lanzadas por un niño caprichoso, los hombres del agresor salieron volando, sus cuerpos dispersándose como hojas secas en un vendaval. Rocas y escombros volaban a su alrededor, en una danza caótica de destrucción. Con un ojo brillando como una estrella supernova en un día de playa, Jain desató una fuerza imparable. La mirada de sus víctimas se congeló en un grito silencioso de puro terror, sabiendo que su fin era inevitable ante semejante poder. Una explosión de energía, tan potente que parecía arrancada de las entrañas de una supernova, se desató desde Jain, pulverizando todo a su paso. El aire se desgarró, cediendo ante la furia descomunal del pequeño. Los restos de la masacre cayeron como una lluvia de escombros, salpicando el campo con la evidencia de la fuerza imparable de Jain. El vehículo del agresor, ahora un amasijo retorcido de metal, era el único testigo mudo de la devastación. Entre los cuerpos esparcidos y la desolación del campo, Jain se irguió, observando al agresor derrotado y malherido, cuyo rostro ensangrentado confirmó su peor pesadilla. «Lo sabía», balbuceó el agresor con una mezcla de rabia, desesperación y terror. Tenía razón, el agresor, con su último aliento, escupió su odio. «Monstruos como vos no pueden existir. Necesitas morir». El pequeño Jain respondió con una voz que helaba la sangre, una simple palabra que resonó con la frialdad del abismo. «Sí». Asintiendo con la cabeza, Jain miró al agresor, su voz cargada de extraña aceptación. «Tenés razón», dijo el niño. «Deberías haberme matado». Con una sonrisa cruel, añadió: «Sin embargo, has fallado dejando al agresor sumido en la desesperación mientras se alejaba». Tras la escalofriante aceptación de su naturaleza, el pequeño Jain alzó la mirada hacia el agresor, sus ojos azules refulgiendo con una furia ancestral. No era solo un niño, era la personificación del juicio, listo para sellar el destino de la humanidad. En retribución, sentenció con una frialdad que lava la sangre: «Todos y cada uno de los humanos de este mundo sentirán mi ira». El agresor, con el rostro desfigurado por el terror, lanzó un grito mudo de puro horror, como si acabara de entender la diferencia entre un berrinche y un cataclismo. El impacto resonó como un trueno, desdibujando la realidad en una explosión de sangre y sombras que tiñó el cielo, presagiando una calma tensa tras la furia desatada. Horas después, bajo el manto de una noche serena y la luz plateada de la luna, Jain, ahora con su cuerpo adulto, avanzaba incansablemente por el campo. Llevaba a Jain, inerte en sus brazos, cada paso impulsado por una fuerza que trascendía el cansancio. Aunque su cuerpo le rogaba un respiro, su mente se aferraba a un eco lejano, a la voz de Jain, que ya no podía escuchar, reviviendo un tierno recuerdo de su infancia junto a ella. Eran las palabras que le había susurrado docenas de veces, frases de consuelo que le recordaban el amor incondicional que lo ataba a esa vida humana, resonando ahora más vivas que nunca en su memoria. Tras un largo instante de profunda introspección, Jain respondió, solo para ese eco de amor que perduraba en su mente: «Yo también». Sus pasos seguían resonando en la soledad de la noche, cada uno cargado con el peso de los años compartidos con su madre. Ese tiempo, un tesoro invaluable en su larga existencia inmortal, era el lazo más fuerte que lo conectaba a la humanidad. Esos años junto a Jain
Aunque una pizca de tiempo comparados con los millones que había vivido, significaban más que toda su existencia previa. Ese breve instante lo había sido todo, un universo de sensaciones donde experimentó un amor infinito, una felicidad pura y verdadera que jamás había conocido en sus innumerables reencarnaciones. Sin embargo, la cruel realidad se cernía sobre él con una fuerza devastadora. Oh Yangsil, su madre, ya no estaba. Su presencia se había desvanecido, dejando un vacío insondable y un dolor punzante en su ser. Había perecido por él, un sacrificio que lo sumía en una agonía indescriptible. Nunca antes, en vida o en muerte, había sentido un dolor tan lacerante, tan profundo, que perforaba su alma inmortal. Sus ojos se llenaron de esa misma agonía al recordar la última petición de su madre, el favor que le había rogado con su último aliento: viví. Con esa promesa grabada a fuego en su espíritu, Jain continuó su camino inexorable, cada paso una afirmación de la voluntad de su madre, un eco de viví, en el silencio de la noche que lo envolvía. Inmerso en la promesa de viví que resonaba en su alma, Jain se sumergió en los recuerdos más profundos de su infancia, aquellos que forjaron su conexión con Yangsil. Volvió a verse, un niño enigmático asintiendo con un simple «ok», mientras el sol naciente teñía el cielo de 1000 colores. La palabra «mamá» resonaba en su mente, sellando el inicio de una historia que cambiaría su destino, mucho antes de que la conociera en esa vida. El recuerdo lo transportó a un gélido paisaje invernal, donde la nieve cubría las montañas. Un cazador, rifle al hombro, avanzaba cauteloso entre los árboles, sus ojos rastreando una presa. Con precisión, el hombre apuntó su arma. De repente, entre la quietud del bosque, un faisán irrumpió en su campo de visión, el blanco perfecto. Un disparo certero resonó, y el faisán se desplomó en la nieve, mientras el cazador soltaba una sonora carcajada de triunfo y satisfacción. Pero su euforia se desvaneció al notar una pequeña figura a lo lejos. Un niño. De la nada, apareció Jain, como si hubiera brotado de un agujero de conejo en medio de la nieve, dejando al cazador con la boca abierta. El pequeño Jain observaba al faisán con una mirada inusual, y con inocencia y curiosidad que desconcertaron al hombre, le preguntó si se sentía orgulloso de su logro. Una tenue luz azul comenzó a irradiar de la mano de Jain, un destello casi imperceptible en la mirada del cazador, quien, percibiendo algo extraño, le preguntó por sus padres. Con una expresión melancólica, Jain bajó la vista, antes de responder con voz monótona que sus padres habían perecido, sumiendo al cazador en un incómodo silencio. El hombre notó de inmediato que Jain, a pesar del crudo invierno, vestía solo una manga corta, lo que lo llevó a preocuparse por su bienestar en medio de la fría y desolada nieve. Con un gesto de compasión, le ofreció llevarlo a un lugar seguro y cálido. Jain, sin oponer resistencia, lo siguió, aceptando esa inesperada mano amiga en su soledad. Al llegar a una pequeña cabaña, Jain, con una alegría que desbordaba el alma, gritó: «Mamá, ya volví». Era Yangsil, su futura madre, quien lo recibió con una sonrisa que iluminó el lugar, confirmando así el inicio de su vida humana. Después de lavarse, la familia, ahora reunida, se sentó a la mesa para disfrutar de la carne de faisán que el cazador había traído. Una escena de paz y calor llenó el humilde hogar. Mientras comían, un ruido estremecedor, que solo Jain pareció sentir con una intensidad inusual, interrumpió la calma. El cazador lo atribuyó a una simple construcción en la montaña, sin tener ni la más remota idea de la verdad que Jain percibía. Mientras compartían la comida, en la humilde cabaña, el cazador, con curiosidad y preocupación, le preguntó a Jain cómo había llegado tan lejos en las montañas. El niño, con su habitual misterio, solo soltó un escueto: «Caminé hasta aquí». Reflexionando sobre la situación, el hombre se dio cuenta de que no había nada para un niño en ese lugar inhóspito. Por eso, decidió llevarlo al pueblo al día siguiente, buscando a alguien que pudiera hacerse cargo de él. Sentados alrededor de la mesa, el cazador le explicó a Jain que necesitaba ir a la escuela, un concepto que el niño observaba con cierta confusión. Yankit, la mujer que lo había acogido, permanecía junto a ellos, atenta a cada palabra. El cazador, con firmeza, insistió en la importancia de aprender a hablar con respeto en la escuela, mientras Jain mantenía su inexpresiva mirada. Así, la escena se disolvió en una noche estrellada, marcando el paso silencioso del tiempo. Los años pasaron como un torbellino, dejando a su paso instantáneas de una vida que se iba formando. Jain crecía junto a Yangsil,
transformándose de un bebé a un niño, forjando un vínculo inquebrantable, tan fuerte como una roca en un huracán, casi como si el tiempo se hubiese metido en una licuadora. Ya más entrada la noche, mientras la casa se sumía en la quietud, el cazador y Jean-Gilles, agotados por el día, descansaban profundamente, sus ronquidos llenando el aire con un ritmo tranquilizador y familiar. Pero en medio de ese dulce sueño, Jaín, que dormía entre ellos, fue el único en percibir un sutil zumbido. Sus ojos se abrieron de golpe, como un interruptor encendiéndose en la oscuridad, despertando sus sentidos más agudizados de lo normal. El ruido persistía. Una frecuencia inusual que el niño oía con claridad, mientras los demás dormían ajenos, confirmando sus percepciones que iban más allá de lo humano.